Buen día, buen día. Creo que ya hay suficientes, podemos empezar. Habíamos visto cuáles son las características del transistor BJT, ¿cierto? Vimos la característica de entrada, la característica de salida. Encontramos que la coincidencia de estas características con las rectas de carga, tanto de entrada como de salida, nos proporcionaba el punto de trabajo, vale decir, el punto en el que el transistor está operando en corriente directa. Este punto siempre va a estar ubicado en alguna de tres regiones, de las cuales hemos mencionado las extremas de corte y saturación no son convenientes para las aplicaciones lineales. Es decir, si queremos trabajar al transistor como amplificador, debemos evitar estas regiones extremas, porque en ellas, al acercarse a estas regiones, la señal que pretendemos reproducir en la salida se va a ver deformada respecto a la señal de entrada, ¿no? Se va a achatar, se va a recortar la señal en la proximidad de la extrema, ya sea de saturación o de corte. Entonces, lo ideal es que el transistor opere dentro de la región activa, ¿no? En lo que respecta al análisis de circuitos con transistores de unión, debemos considerar dos temas. Uno, el análisis en corriente directa, vale decir, lo que se refiere a la búsqueda del punto Q y su ubicación, y posteriormente veremos el análisis en corriente alterna, vale decir, la respuesta que presenta el transistor, el circuito amplificador, a la señal de entrada, ¿no? Entonces, dividimos el análisis en dos partes. Análisis en corriente directa, buscando determinar el punto Q. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las configuraciones habituales del transistor suelen tener solamente una fuente de alimentación. Entonces, hay circuitos que son típicos para lo que se refiere a la obtención del punto de trabajo. Vamos a analizar tres configuraciones básicas del transistor. La primera consiste en utilizando una sola fuente de alimentación y dos resistencias, proporcionar al transistor el punto de trabajo. Entonces, el circuito podríamos dibujarlo de esta manera.
la fuente de alimentación, la voy a llamar BCC. Estas dos resistencias, haciendo referencia al terminal que están conectadas, RC y RB. ¿Ya? Otra forma de dibujar este circuito, que resulta más cómodo, es señalar con esta línea la referencia de 0 y con este punto el voltaje del nodo. Entonces, cualquiera de las dos sirve para denotar el mismo circuito. Ya, el circuito es bastante simple, posee solamente dos resistencias más una fuente de voltaje. La finalidad es la de proporcionarle al transistor el punto de trabajo y que si queremos utilizarlo como amplificador al transistor, se encuentre dentro de la región activa, en lo posible, lo más centrado posible. Bien, ¿cómo vamos a realizar el análisis? Lo que queremos es determinar las variables del punto Q, las coordenadas dentro del plano de referencia en la que se encuentra situado ese punto. Entonces, el interés está centrado en obtener las corrientes de base, de colector y los voltajes entre base y emisor y entre colector y emisor. Ahora decíamos que el transistor en la unión base-emisor es una unión de dos semiconductores. Puede ser PN en el caso del transistor NPN, o puede ser NP en el caso del transistor PNP. Entonces, esta unión es similar a un diodo. Por lo tanto, si el transistor es de silicio, la unión base-emisor deberá tener una diferencia de potencial cercana a 0,7 voltios. Dependerá un poco del transistor, de las condiciones externas. Esto puede ser 0,65 hasta 0,75, digamos. ¿No? Normalmente no pasa de él. Si no tenemos el dato preciso, para evitar tener que trabajar con la ecuación exponencial que relaciona voltaje e intensidad en la característica de entrada, vamos a considerar que ese voltaje es constante y vale 0,7. ¿Bien? Entonces partimos de ese punto. Conocemos entonces del transistor voy a poner así. Conocemos del transistor el voltaje base emisor. O si no lo conocemos, lo tomaremos alrededor de 0,7 voltios. Y también deberíamos tener como dato el valor de beta.
¿Ya? Ese valor de beta F nos lo da el fabricante. Suele, como les había mencionado, darnos 3 valores de beta F para cada transistor. Uno es el mínimo, otro el máximo, y un tercero que el fabricante le llama típico. Inclusive puede venir relacionado este valor de beta F con otros factores como el voltaje base emisor, como la temperatura de trabajo, etcétera, ¿no? Suelen los fabricantes proveer en sus hojas de datos curvas en las que uno puede obtener el valor de beta F en función de condiciones de ese tipo: temperatura, voltaje base emisor u otros aspectos. Bien, entonces, sin contar con esos datos, podríamos asumir que beta F es el valor mínimo o el típico de operación. Y para el voltaje base emisor, 0,7 voltios. Entonces partimos de ello y lo primero que haremos es encontrar el valor de la corriente de base. Fíjense que la corriente de base es la corriente que circula por RB, ¿cierto? No hay otra derivación, entonces la corriente que va a ingresar a la base es la que circula por la resistencia RB. Entonces, de hecho, ya puedo determinar esa corriente aplicando ley de Ohm. Corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? La diferencia entre los extremos de RB. Arriba tengo VCC y abajo tengo voltaje base emisor. Ese es el voltaje sobre la resistencia RB. Dividido entre RB me da a dar la corriente. ¿Cierto? Ley de Ohm, simplemente. Con el valor determinado ya de la corriente de base, me voy al circuito de salida. ¿Cómo lo hago? Simplemente aplico la relación que acepta a beta F como constante. Aquí, para esto estoy asumiendo que el transistor está operando en la región activa normal, porque fuera de ella puede que beta F varíe. ¿Ya? Entonces asumo que está en la región activa normal y beta F es constante, entonces tomaré ya sea el valor mínimo o el típico de la hoja de datos del transistor. Entonces ya puedo calcular la corriente de colector. Simplemente beta F multiplicado por IB, ¿cierto? Y ve que ya calculé en la característica de entrada multiplicado por beta F, que es la ganancia en corriente, me va a devolver el valor de la corriente de colector. Ahora lo que falta es el voltaje colector emisor. ¿No? Fíjense que el voltaje colector emisor es parte de esta malla.
Entonces lo puedo encontrar simplemente aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes a esa malla. En la malla la suma de voltajes debe ser 0. Puedo seguir la malla en el sentido de la corriente de colector, ¿no? Voy a empezar en la parte superior. El primer voltaje que encuentro es el que cae en la resistencia RC, ¿cierto? Por ley de Ohm, ese voltaje es resistencia por intensidad. A continuación, voy siguiendo esto y asume este voltaje. Ahora me toca el voltaje colector-emisor. Más voltaje colector-emisor. ¿Cierto? Creo que se ve más claro aquí. Y asume este voltaje, este otro, sigo la malla en el sentido antihorario, ¿cierto? En el sentido de la corriente. Y el último término que encuentro es el voltaje de esta fuente. Siempre anoto el signo que encuentro primero, menos VCC. ¿Cierto? Y eso debe ser 0. Entonces de aquí obtengo voltaje colector emisor. Con eso ya tengo los parámetros del punto Q. ¿Sí? La corriente de base que pertenece al circuito de entrada, la de colector y el voltaje colector emisor que pertenecen al circuito de salida. ¿Ya? Entonces con esto ya puedo determinar la región en la que opera el transistor. ¿Qué voy a hacer para encontrar eso? Primero, de esta última ecuación que escribí, voy a obtener la ecuación de la recta de carga. ¿Cómo hago eso? Cambio corriente de colector y voltaje colector emisor por variables. Y despejo IC. No, la voy a poner en la forma que me conviene. Noten que tengo IC, que la voy a representar en el eje vertical, o sea, en el eje y BCE, que lo utilizo para el eje horizontal. Entonces, en el plano X y X sería el voltaje colector emisor y C sería Y, ¿cierto? Entonces, esta es la recta de una la ecuación de una recta. Una recta que puedo determinar de ella los puntos en los que corta los dos ejes. Corta el eje horizontal y el eje vertical porque está en el primer cuadrante. El eje horizontal es voltaje colector emisor, el vertical IC. La recta está comprendida entre ese primer cuadrante, vale decir, cortando ambos ejes. El eje vertical lo corta exactamente en este valor. ¿Sí? Porque corresponde al valor de IC cuando BC es 0. Entonces aquí tengo BCC sobre RC.
el otro punto extremo corresponde a IC igual a 0. Si hago IC igual a 0, voltaje colector emisor será igual a VCC. ¿Cierto? Entonces, trazo la recta de carga y ahora en ella ubico el punto Q. Punto Q del cual ya tengo las coordenadas. ¿Cierto? La coordenada IC y la coordenada BC. Entonces, ubico ese punto sobre la recta, tiene que estar sobre la recta, ¿cierto? Si este está en el medio, quiere decir que está centrado en la región activa normal. Conveniente para operar este transistor como amplificador. ¿Sí? Si el punto Q cae muy cercano al eje vertical, entonces significa que está cerca de la región de saturación. Y no conviene usarlo como amplificador porque seguro que va a recortar la señal. El otro extremo sería cercano al eje vertical o al eje horizontal. Y en ese caso diríamos que el transistor estaría operando en la región de corte. Lo más conveniente es que se encuentre en el centro de la región activa normal. ¿No? Ideal que el voltaje colector emisor sea la mitad de VCC. De esa manera, el voltaje VCC estaría distribuido en dos partes iguales. La mitad entre colector y emisor, la otra mitad sobre la resistencia RC. ¿Cierto? Si tengo 12 voltios de VCC, 6 para colector emisor, 6 para la resistencia de colector. Sería lo ideal. Cualquier valor que esté cercano a él sirve, ¿no? Podría estar un poquito desviado, no habría problema, en tanto la desviación no lo lleve a los extremos. ¿Estamos bien? Hagamos un ejemplo. Estoy utilizando Jamboard como pizarra, así que no dispongo de cierta tipografía. Voy a escribir simplemente así, BF, para hacer relación a beta F, ¿cierto? Porque no puedo usar letras griegas que corresponderían, ¿no?
tampoco tengo la letra omega griega, así que voy a dejar 600 nada más. Se supone que está en ohms. De 40K, 40 kilo ohmios, ¿cierto? No tengo más que reemplazar en las ecuaciones que ya obtuve, ¿cierto? Entonces no hay más que hacer el cálculo. Y B es VCC menos voltaje base emisor dividido RB. En este caso sería 9 menos 0,7 dividido 4 por 10 a la... ¿Cuánto era RB? 40 kilos, ¿sí? 4 por 10 a la 4. ¿Cuánto sale eso? $207 por 10 a la menos 6, ¿sí? O sea, 207 microamperes. ¿No sería 10 a la menos 4? Claro, pero es 2.07 por 10 a la menos 4. Ajá, de bajo 2 entonces. ¿Cierto? Sí. Ok. Con eso ya puedo calcular IC. Beta F por IB. 100 por... Ahora si quieren le pongo así, ¿no? Eso me da 20.7 miliamperes. Y por último el voltaje colector emisor. CC menos RC por IC. 9 menos 600, ¿cierto? Por 20.7 por 10 a la menos 3. ¿Eso cuánto es? Creo que sale negativo. Menos 3.42 me salió. Sí, está bien, ¿no? Menos 3.42 voltios.
Bueno, ¿cómo entendemos eso? El punto Q tiene que estar en el primer cuadrante. Si me salió negativo, es porque está muy a la izquierda, dentro del límite que impone el primer cuadrante. Significa que ese voltaje está pegado al eje vertical, ¿cierto? No va a llegar a -3 porque no hay voltajes negativos en el circuito, pero seguramente se va a acercar mucho al 0 y esto modifica el valor de beta F. ¿Sí? Entonces quiere decir que el transistor estaría saturado. Entonces, si el voltaje colector emisor está cercano a 0, el transistor está saturado. Voy a cambiarle algo al planteamiento del problema. Entonces decía obtener el punto Q del transistor con esos datos, RC600, RB40. Cambiaremos RC. Entonces vamos a tomar aquí, voy a hacer un cambiecito. ¿Dónde ando? Entonces le voy a poner inciso A, RC igual a 600. Inciso B, RC igual a... No me salió eso. $230. Inciso C, RC igual a 80. ¿Bien? Entonces, tres incisos. El que hicimos sería el inciso A, donde hemos utilizado RC a partir de aquí. Entonces ahí le pongo A. Ahora, como RC no cambia, tenemos el mismo valor de IC. Entonces solamente nos tocaría calcular DCE.
9 menos inciso B, RC es 230 por 20.7 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es ahora eso? $4.24. 424. 24. Ok. Voltios, ¿cierto? Ahora sí es positivo, está en el primer cuadrante, ¿cierto? Decía que ideal es que este voltaje sea la mitad de VCC. La mitad de 9 es 4.5, está muy cercano a eso, ¿sí? Entonces quiere decir que el transistor está en la región activa normal. ¿Cierto? Hagamos el inciso C. Ahora RC es... ¿cuánto le puse? 80, ¿sí? Oh, perdón, estaba escrito. Entonces, DCE sería 9 menos 80 multiplicado por 20.7 por 10 a la menos 3 milis, ¿no? ¿Cuánto es eso? 7.34. 7.34 voltios. Bien, podríamos decir que es muy grande ese voltaje, entonces se está acercando a 9, que es el extremo, ¿sí? Por lo tanto, estaría muy cercano al corte. Eso es lo que le está pasando al transistor. Si quisiera dibujar esta característica de salida, ¿no? Ya sabemos cómo hacerlo. Decíamos que la recta de carga es una función de DCC y de RC. Aquí DCC no cambia, lo que estamos haciendo cambiar es la resistencia del colector. Y esa resistencia define dos términos. El punto de corte en el eje vertical y la pendiente, ¿sí? Tanto que VCC define, bueno, un poco el punto de corte en el eje vertical, pero específicamente el punto de corte en el eje horizontal.
sea que aquí en la gráfica tendría fijo el punto de corte en el eje horizontal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, aquí. ¿No? Una recta para RC igual a... ¿cuánto era el primero? 600, ¿sí? RC igual a 600, otra RC igual a 230 y la última RC igual a 80. No, si RC es 600, el punto de corte de la recta de carga en el eje vertical sería 9 dividido 600. ¿Cuánto es eso? $15 miliamperes, ¿sí? 15 miliamperes. ¿Dónde lo voy a poner ese? Lo pondré aquí. Lo estoy poniendo aquí IC ya en miliamperes. Entonces la recta de carga va a unir esos dos puntos. Hagamos RC igual a 230, donde se corta. 9 dividido 230. Me da 39 miliamperes. Si esto es 15, por aquí está 30. Un poquito más arriba de eso, ¿sí? Lo voy a hacer con otro color. Y la tercera correspondería al inciso C, donde tengo 80. Entonces debo dividir ahora 9 entre 80. Me da 112, ¿sí? Aquí tenía 30. Está muy arriba, ¿no? 1, 2, 3. Aquí sería 45. Bueno, se me sale de la hoja. ¿Cierto? Pendiente 1 sobre 80. ¿Qué quiere decir eso? Uno sobre 80. Bueno, más o menos voy a trazar algo para no perder mucho tiempo. Yo me imagino que ha de ser algo así. ¿Bien? Entonces, esta es la del inciso C. Esta la del inciso B. Y la primera es la del inciso A. ¿Dónde está el punto Q en cada una de ellas? En la del inciso A habíamos encontrado voltaje colector emisor negativo, que no puede ser, entonces decíamos que está por aquí. El del inciso B, voltaje colector emisor 4.24. Aquí tengo 2, 4.24, más o menos ahí.
¿cierto? Ese es el QB. Y el QC tiene 734. 2, 4, 6, 7. Bueno, por ahí arriba. Que no está bien eso, pero... Ah, perdón. No era 9, ¿no? Era... No es 12, sino 9 más bien. Esto es 9, entonces está mal. ¿Qué es lo que está mal? 4, ¿no? Si eso es 9, ¿cuánto tengo aquí? Tres, 4, 5, 6 dividido 3 son 2. 6. Esto es 3. Entonces este QB no está bien, ¿no? El QB es 4.2. 3, 4.2 más o menos ahí. Y el QC es 7.3. Más o menos aquí. Ya. Debieron estar todos en línea recta horizontal. Más o menos QB y QC sí lo están. El que se movió es el QA porque no puede ser negativo. ¿Qué es lo que ocurre en realidad en ese caso con el transistor? Simplemente que el transistor, al acercarse a la saturación, y lo mismo le pasa en el corte, ya no mantiene constante el valor de beta F. El beta disminuye al acercarse a la saturación. ¿Ya? Entonces, por eso es que no corresponde a una línea recta para los 3 Qs. ¿No? Deberían haber estado en la misma línea. Pero el del inciso A no puede porque ya estaría a la izquierda del eje. Tiene valor negativo, ¿sí? En la realidad no llega a tomar ese valor negativo, pero la saturación hace que el voltaje colector emisor se acerque a 0 simplemente. Y esto reduce el valor de beta F. Bien. Entonces, este circuito es un circuito fácil de implementar, 2 resistencias y la fuente, pero es inestable porque si cambia alguna de las resistencias, caso de la RB, por ejemplo, que es más grande, un cambio en ella va a provocar mayor desviación de su valor, va a hacer que se mueva el punto Q. ¿Sí? Cambiar una resistencia provocará que se mueva el punto Q. Si cambio beta F, también se va a mover el punto Q. ¿Por qué podría cambiar beta F? Porque podría cambiar el transistor, ¿no? Si hice la implementación pensando que el beta del transistor es 100, pero al momento de ir a la tienda a comprar, me entregaron un transistor que no tiene beta 100.
que tiene 120, por ejemplo. Entonces, se me va a mover el punto Q. Ya sea por incremento o decremento del beta, se mueve el punto Q. Entonces, otro factor que influye en la ubicación del punto Q y su estabilidad es beta F, ¿sí? Uno es la temperatura, porque hace que cambien las resistencias. Otro es el beta F del transistor. Entonces, no es estable. Un circuito que tiene características de estabilidad es aquel que contiene un elemento llamado retroalimentación. Ya, lo vamos a llamar justamente así. Circuito de polarización realimentado. En emisor, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se ha introducido realimentación o retroalimentación, depende cómo se quiera llamar. ¿En qué consiste esta técnica de la retroalimentación? En general, y esto se aplica en muchas ciencias, la retroalimentación consiste en traer parte del resultado al proceso. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, tomar una muestra de la salida y traerla hacia la entrada. Hacer que las variaciones de la salida regulen el comportamiento del circuito. Parece algo complejo, ¿sí? Pero es bastante simple. Lo que se hace es poner una resistencia en el emisor y no conectar directamente el emisor a tierra. Una forma de entender esto es considerar los parámetros que intervienen en el circuito, ¿no? Uno es la corriente de colector, otra la corriente de base, los voltajes colector-emisor, base-emisor. Bueno, aquí voy a añadir uno más, que es el voltaje del emisor, o sea, el voltaje del emisor hacia tierra. Entonces, lo que queremos es que esta inclusión de la resistencia de E nos regule la estabilidad del circuito. O sea, que tome una muestra de la salida y la traiga hacia la entrada. Veremos cómo lo hace. Voy a suponer que por algún motivo podría ser que cambio beta F, aumente el valor de IC.
Puede ser por temperatura, porque cambié de transistor, por lo que sea. Y se aumentó. ¿Qué ocurre al haber aumentado IC? Decíamos que la corriente de emisor es la suma de las corrientes de base y colector. Entonces, si aumentó la de colector, aumenta también la corriente de emisor. Entonces, aumenta el voltaje de emisor, porque es el producto IE por RE. Voltaje de emisor aumenta. Ahora me voy al otro lado. Si el voltaje de emisor aumentó, esto subió, el voltaje base emisor se va a ver comprimido, ¿sí? Si aumenta el voltaje del emisor, esto sube. Este otro, que es el voltaje base emisor, disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Voltaje base emisor disminuye. Y este voltaje de la base al emisor relaciona la corriente de base, ¿sí? Debido a aquella ecuación exponencial que siempre tratamos de eludir. Entonces, una disminución en el voltaje base emisor va a provocar disminución en la corriente de base. ¿Estamos bien? Bajó la corriente de base. ¿Y qué es la corriente de colector? Es beta por I de base. Si I de base disminuye, también va a disminuir IC. ¿Cierto? Entonces, fíjense que la causa, que es un incremento en IC por cualquier motivo, nos ha llevado a disminución en IC. O sea que lo que vamos a buscar es que en la misma medida en que aumentó IC, pueda el circuito hacer que disminuya, de manera que se mantenga constante. Difícil hacer que sea exactamente en la misma medida, pero nos conformaríamos con un cierto porcentaje. Bien, ¿de quién depende esto? De esta resistencia RE. ¿Ya? Una buena elección de RE nos va a llevar al éxito, nos va a llevar a hacer que el circuito se mantenga estable, aunque cambien algunas condiciones en él. Podemos hacer ahora sí el cálculo de las ecuaciones, ¿sí? Tengo dos mallas, siempre considero la malla de entrada y la malla de salida. La malla de entrada para obtener el voltaje, la corriente de base, ¿sí? Y el voltaje base emisor, que lo voy a asumir constante. Entonces, para el cálculo de IB, trato esta malla. ¿Cierto? En esa malla voy a sumar voltajes. El primer voltaje, partiendo de aquí arriba, es el que cae en RB. Y es el producto, anotaremos así, ¿no? Decía, el primer voltaje que voy a considerar es el que cae sobre RB. Y este es el producto RB por IB. Me sigo moviendo y ahora viene el voltaje base emisor.
2U. Y por último está el voltaje en la resistencia de emisor. Esto. ¿De dónde sale? El producto resistencia por intensidad, ¿sí? RE por IE. Con eso llegué al extremo inferior para cerrar el circuito, ¿no? Tengo que cerrar hasta aquí. Está la fuente BCC. Pero como voy a ir de abajo para arriba, entonces lo primero que encontraré será su polo negativo. Ahora sí, esa suma es 0. Como lo que quiero es encontrar IB, voy a cambiar IE por lo que le corresponde respecto a IB. Decíamos que IE es la suma de IC con IB. Eso se cumple por la ley de Kirchhoff. Entonces, ahora puedo cambiar IC por el producto beta IB. Entonces, factorizando IB tendría 1 más beta IB. ¿No? Puedo cambiar entonces IE por 1 más beta IB. Y ahora sí puedo despejar IB. Sería BCC menos voltaje base emisor sobre RB más 1 más beta RE. ¿Cierto? Entonces, fíjense respecto al anterior circuito. En el anterior teníamos casi lo mismo para IB. El numerador es el mismo. El denominador también tenía RB, pero ahora además de RB tiene este otro término, que es RE multiplicado por 1 más beta. Beta es 100 y a veces más. Entonces tengo 100 veces RE añadido al denominador. ¿Sí? Lo que significa que el denominador ha aumentado, con lo que va a disminuir IB. ¿Sí? Bueno, esa es una de las consecuencias. La otra es que IB en el anterior no dependía de beta. Ahora sí depende de beta. ¿No? Si beta es grande, IB va a ser menor. Pero IC, que es el producto de beta por IB, va a aumentar. ¿Sí? Si aumenta beta, pongo beta grande, disminuye IB, pero IC, que es IB por beta, al haber aumentado beta, se va a regular. Ese es el efecto que esperábamos de la realimentación. ¿Sí? Bueno, IC no tiene más misterios. Es nomás beta F por IB. ¿Cierto? Si en lugar de IB pongo esta última expresión, noten que tengo en el numerador beta F y en el denominador también beta F.
Y aquí es de donde sale aquello de hacer que la regulación que impone la presencia de RE sea más efectiva. Vean que si el denominador, que tiene dos términos, el término que corresponde a 1 más beta por RE es mucho más grande que RB, entonces puedo obviar prácticamente RB en el denominador, ¿cierto? Y como beta es grande, también se come al 1, y me quedaría prácticamente en el denominador RE por beta, ¿sí? El denominador beta por RE. Ahora, IC es beta por IB. Entonces, beta del numerador con beta del denominador se cancelan, y noten que la corriente de colector ya no depende de beta. Entonces, podría cambiar beta y la corriente de colector va a seguir siendo la misma, ¿no? No siempre se consigue que 1 más beta por RE sea muchísimo más grande que RB. Un cálculo bastante complejo es el de la estabilidad del circuito. Pero de ese cálculo se desprende que es suficiente con que el producto 1 más beta por RE sea alrededor de 10 veces más grande que RB. Y con eso se logra una buena estabilidad. ¿Ya? Bueno, seguiremos con nuestro cálculo. Ahora nos toca voltaje colector emisor. Para eso, decíamos, nos vamos al circuito de salida. Esta malla, ¿cierto? Pues hago la suma de voltajes en esa malla, empiezo arriba, tengo RC por IC, enseguida está voltaje colector emisor, luego voltaje de emisor, que ya sabemos que es RE por IE. Y con eso ya llegamos al nodo inferior. Para cerrar el circuito, pasamos por la fuente, de abajo para arriba, o sea que pongo menos BCC. Y con eso completé la malla, ¿sí? Toda la malla ya está completa, he sumado todos los voltajes. Kirchhoff dice que esa suma es 0. Bueno, esta se parece, ahora sí. Se borró del todo. Ok. ¿Estamos bien? Por aquí habíamos hecho una referencia entre IE e IB. Podría hacer lo mismo y ponerlo en función de IC, ¿cierto? Para tener una sola variable de corriente. Entonces, IE la puedo reemplazar, decíamos, por IC más IB. Pero IB se puede escribir como IC dividido beta.
Entonces, si hago una operación aquí para factorizar IC, me quedaría 1 más 1 sobre beta IC. O si quieren, puedo poner eso como beta más 1 sobre beta y C. ¿Cierto? Pero beta es grande, ¿sí? Si beta sería 100, el numerador sería 101 y el denominador 100. ¿Cierto? 101 dividido 100 es 1.01, o sea, 1% más que 1. Entonces, si ese cociente lo cambio por 1, el error que cometo es de 1%. Si beta es 200, el error va a caer a la mitad de 1, ¿sí? A 0.5%. Mejor todavía, ¿no? O sea que puedo cambiar el cociente beta f más 1 sobre beta por simplemente 1 y decir que esto es aproximadamente igual a IC. El error que cometo, repito, está muy cercano a 1%. Entonces, en lugar de IE pongo IC. Aquí, ¿no? Y ahora sí puedo despejar voltaje colector emisor, pero eso tiene un tinte de aproximación, con error de 1%. BCC menos, ahora como este término en lugar de IE tiene IC, puedo factorizar IC con este otro, ¿sí? Y me queda RE más RC por IC, ¿sí? Entonces la recta de carga la puedo escribir de esta manera. Bien, una recta que ya sé cómo manejar. ¿No? Para no perder mucho tiempo, porque ya estamos sobre la hora, me voy a trazar aquí. Voltaje colector emisor. Esto me quedó fea. Y C, ¿cierto? Ya sabemos cómo es esta recta. Es una recta que cruza todo el primer cuadrante. Algo así. Los puntos en los que corta a los ejes son BCC dividido RC más RE, ¿cierto? Este término. Y el otro corresponde a IC igual a 0. O sea que BCE es igual a BCC. ¿Sí? Esa es la recta de carga. Y sobre ella va a estar el punto Q. Dependerá de los datos externos y de beta F, ¿no? Entonces esperamos que el punto Q esté lo más centrado posible.
Decíamos, en el caso del circuito anterior, sin la resistencia de emisor, que lo ideal es que esté en el medio, o sea, en la mitad de VCC. Aquí, como son 3 los elementos que juegan en la determinación del voltaje colector emisor, lo que se recomienda es que aproximadamente el voltaje colector emisor se encuentre en 1/3 de VCC, ¿no? O sea que el voltaje VCC, que es el total, se divida en 3 partes iguales. Una parte le corresponderá a RC, la otra a RE y la tercera parte a VCE. Entonces, ideal sería que se divida en 3 partes iguales, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no va a estar en la mitad, justamente, porque lo ideal es que esté en 1/3 de voltaje colector emisor, ¿no? Eso va a estar un poquito más aquí. Bueno. Bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Que el voltaje colector emisor esté más o menos a 1/3 de VCC. Algunos autores le dan un poquito menos al voltaje de emisor. Entonces, el punto Q no lo ponen en 1/3, sino un poco más arriba, perdón, más abajo, ¿no? O sea, más de 1/3 de VCC. Bueno, eso es criterio simplemente. Ya estamos sobre la hora, así que si tienen alguna pregunta, la consideramos. El día viernes vamos a hacer algunos ejercicios más, algunos ejemplos más sobre este cálculo del punto Q. Y veremos un tercer circuito de polarización. Bien. Entonces nos vemos el día viernes. Se cuidan. Hasta luego.